Sí, tenía apagado el micrófono. Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les extendemos a todos una cordial bienvenida en este programa, La Voz del Espíritu de Profecía. Nos da gusto, como siempre, poder estar en comunión con ustedes, en comunicación con ustedes a través de este programa y estar en comunión con nuestro Dios a través del estudio de su palabra. Y sobre todo en este día santo, en este día especial, el Santo Sábado que el Señor nos ha dejado, para poder disfrutar de su compañía, de su dirección, para poderle adorar, para poderle reconocer como el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. No hay nada tan maravilloso que nosotros podamos vivir como esta experiencia del descanso sabático. Así que queremos darles una bienvenida muy cordial y también desearles un feliz sábado. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar al Señor. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, infinitamente, porque nos concedes la vida, la salud, el cuidado, Señor, que has tenido con nosotros durante toda esta semana, durante esta noche, Señor, y ahora nos permites presentarnos delante de tu presencia. Ponemos en tus manos, Señor, las peticiones, las necesidades por las cuales hemos estado orando, Señor, por los enfermos de manera especial, Señor. Te rogamos por tu hijo Javier Rolea, querido Padre, que tú puedas manifestarte por tu hija Matilde, Señor, para que también te manifiestes en esa situación difícil, complicada que viven, Señor, pero para ti no hay nada imposible, para tu hija Verónica también, Señor, y para todos los demás enfermos que tenemos en lista que pueden escapar de nuestra mente en estos momentos, pero también por aquellos que no conocemos ni sabemos dónde están, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos todo, y que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Perdón. Muy bien, pues vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 14 del Conflicto de los Siglos. Recordemos que el movimiento de reforma es amplio, fue un proceso largo, porque además tuvo que ir cundiendo o esparciéndose por todos los países del mundo, pero vamos avanzando gracias al Señor. Vamos a estudiar el capítulo 14 que se titula En los Países Bajos y Escandinavia. Entonces vamos a introducirnos, a adentrarnos a este capítulo para seguir estudiando acerca de la reforma protestante. En los Países Bajos se levantó muy temprano una enérgica protesta contra la tiranía papal. Recuerden que la protesta comienza, la reforma protestante comienza cuando los ciertos hombres comienzan a ver la opulencia en la que vivían el sistema papal. Y entonces aquí en los Países Bajos se menciona que se levantó muy temprano la reforma protestante contra la tiranía papal. 700 años antes de los tiempos de Lutero, dos obispos que habían sido enviados en delegación a Roma, al darse cuenta del verdadero carácter de la Santa Sede, note bien, finalmente el verdadero carácter de las personas sale a relucir. Esa fue la razón por la que el Señor, no de las personas y de la institución, en este caso del sistema papal, salen finalmente a relucir. Se pone de manifiesto de realmente el carácter de esta institución, del sistema papal. Y decíamos que la razón por la cual, o una de las razones por las cuales el Señor no destruye de inmediato a Lucifer, es decir, en ese tiempo cuando se levantó, era para que el Señor permitió que con el tiempo Lucifer pudiera manifestar su verdadero carácter. Y la misma situación está sucediendo aquí. Dos obispos que habían sido enviados en delegación a Roma, al darse cuenta del verdadero carácter de la Santa Sede, dirigieron sin temor al pontífice romano las siguientes acusaciones: Dios hizo reina y esposa
a su iglesia, suya a la iglesia, y la proveyó de bienes abundantes para sus hijos, dotándola con una herencia perenne e incorruptible, entregándole corona y cetro eternos. Pero estos favores vos los habéis usurpado como un ladrón. Os introducís en el templo del Señor y en él os eleváis como Dios. Note bien, ahí está lo terrible y el problema, que se sienten como Dios. En vez de pastor sois el lobo de las ovejas. Otra situación también terrible. E intentáis a vos mismos, os llamáis, sois a vos mismo, os llamáis, sois un intrigante que desea, e intentáis haceros creer que sois el obispo supremo cuando no sois más que un tirano. Palabras textuales de esta acusación de estos dos monjes. Lejos de ser siervo de siervos, como a vos mismo os llamáis, sois un intrigante que desea hacerse señor de señores. Note bien cómo es que ellos están declarando que eso se está tratando de estos dos obispos, están acusando al sistema papal, al papa, de colocarse en el lugar del Señor. Hacéis caer en el desprecio los mandamientos de Dios. Note bien qué contundente estas declaraciones. No respetan, no guardan los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo es el edificador de la iglesia en todos los ámbitos del mundo. La ciudad de nuestro Dios, de la que somos ciudadanos, abarca todas las partes del cielo y es mayor que la de los santos profetas, y es mayor que la que los santos profetas llamaron Babilonia, y que aseverando ser divina se iguala al cielo. No te ven, se iguala a Dios, se envanece de poseer ciencia inmortal y finalmente sostiene, aunque sin razón, que nunca erró ni puede errar jamás. Eso lo sabemos, todo el mundo lo sabe, que el sistema papal, eso es lo que dice, ellos son infalibles, que nunca se ha equivocado y que nunca se va a equivocar. Eso es lo que ellos dicen, pero por supuesto que todo eso es totalmente falso, porque como seres humanos, como humanos que somos, nos vamos a equivocar, tenemos la tendencia a equivocarnos, somos falibles, el único infalible, el único que no se equivoca es nuestro Dios. Entonces, aquí tenemos a estos dos obispos haciendo directamente esta acusación al sistema papal. Otros hombres se levantaron siglo tras siglo para repetir esta protesta, la misma, siglo tras siglo. Y aquellos primitivos maestros que, atravesando diferentes países y conocidos con diferentes nombres, poseían el carácter de los misioneros valdenses y esparcían por todas partes el conocimiento del evangelio. Penetraron en los Países Bajos, sus doctrinas cundieron con rapidez, pues tenían el espíritu de los valdenses, quienes fueron aguerridos por compartir el evangelio, por compartir la escritura, no importa que tuvieran que pagar con su propia vida. Tradujeron la Biblia valdense en verso al holandés. En ella decían, muchas ventajas, no tiene chanza, ni fábulas, ni cuentos, ni engaños, solo tiene palabra en verdad. Eso es lo que decían ellos de la Biblia, porque la habían escudriñado, la habían traducido, la conocían, a diferencia de lo que predicaba el sistema papal. Fábulas, cuentos, engaños. En cambio, lo que ellos predicaban era la verdad, porque estaba basado en la Biblia. Bien, puede tener por aquí y por allí alguna que otra corteza dura, pero aún en estos trozos no es difícil descubrir la médula y lo dulce de lo bueno y de lo santo. Esto es lo que escribían en el siglo XII los amigos de la antigua fe. Luego empezaron las persecuciones de Roma, pero en medio de hogueras y tormentos seguían multiplicándose los creyentes que declaraban con firmeza que la Biblia es la única autoridad falible en materia de religión y que ningún hombre debe ser obligado a creer, sino que debe ser persuadido
por la predicación. Es decir, aquí, note bien, el sistema papal, como hemos dicho anteriormente, y lo hemos reiterado y reiterado y reiterado, siempre el enemigo los induce, Satanás induce al sistema papal a la persecución, a la violencia, pero está comprobadísimo en la historia y en la escritura que cuando el enemigo ataca a través de la persecución, más gente se une, más gente acepta al Señor, más se predica la palabra de Dios, más se estudia la palabra de Dios. Y por eso el enemigo normalmente, cuando ve esto, cambia la estrategia, porque no puede revertir las cosas, le salen mal, y entonces comienza a cambiar su estrategia para poder tener mejores resultados. Voy a repetir este párrafo. Dice: luego empezaron las persecuciones de Roma, pero en medio de hogueras y tormentos seguían multiplicándose, note bien, los creyentes que declaraban con firmeza que la Biblia es la única autoridad infalible en materia de religión y que ningún hombre debe ser obligado a creer, sino que debe ser persuadido por la predicación. Y debemos predicar y predicar con toda claridad, predicar bien, explicar bien en base a la Biblia, con el sustento bíblico. Gracias al Señor hemos estado teniendo 3 semanas de campañas, pero nos hemos dedicado, nos hemos empeñado en explicar con la Biblia de manera detallada lo que el Señor ha dejado en su palabra. Si esto no es suficiente, bueno, como iglesia adventista no podemos hacer más, como pastor no podemos hacer más, porque todo lo que está de nuestra parte lo hemos hecho. Ahora el Espíritu Santo hará su obra, pero es importantísimo, repito, es importantísimo que prediquemos correctamente, que prediquemos con la base bíblica, que expliquemos correctamente lo que nosotros estamos predicando, la palabra de Dios. Las enseñanzas de Lutero hallaron muy propicio terreno en los Países Bajos y levantáronse hombres fieles y sinceros a predicar el evangelio. De una de las provincias de Holanda vino Menno Simonin, educado, católico, romano y ordenado para el sacerdocio. Desconocía por completo la Biblia, note bien, y no quería leerla por temor a ser inducido en herejía. Cuando le asaltó una duda con respecto a la doctrina de la transustanciación, si saben qué es la transustanciación, si no se acuerdan, ya lo hemos dicho aquí, es cuando en la misa, que ya dijimos que la misa no debe de existir, la misa es sacrificar, cada vez que se practica la misa, se sacrifica a Cristo Jesús. Eso no debe de existir porque el apóstol Pablo dice que el Señor fue sacrificado una y solamente una sola vez y por siempre. Ahora, cuando en la misa el sacerdote toma la oblea y la levanta, entonces dice que eso se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, literalmente, es decir, como si fuera realmente su cuerpo. Esa es la transustanciación. Muy bien, no vamos a ahondar más de ahí porque ya lo hemos explicado. Si más adelante hay oportunidad de volver a hablar de eso, lo haremos. Voy a repetir, hablando aquí de Menno Simonin, dice, cuando le asaltó una duda con respecto a la doctrina de la transustanciación, la consideró como una tentación de Satanás y por medio de oraciones y confesiones trató, pero en vano, de librarse de ella. Tenía esa duda, pero él pensaba que al tener esa duda y sentirse tentado, según él, a estudiar la Biblia para disiparla, entonces oraba y pedía perdón y hacía penitencia, participando en escenas de disipación, procuró acallar la voz acusadora de su conciencia, pero inútilmente. Después de algún tiempo fue inducido a estudiar el Nuevo Testamento, y esto, unido a los escritos de Lutero, le hizo abrazar la fe reformada. Poco después, es decir, la fe correctamente, poco después presenció en un pueblo vecino la decapitación
de un hombre por el delito de haber sido bautizado de nuevo. Esto le indujo a estudiar las Escrituras para investigar el asunto del bautismo de los niños. En realidad los niños no son bautizados. La Iglesia Católica permite el bautismo de los bebés, pero no es un bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir completamente en agua. Y si ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, hermanitos católicos, si se dan cuenta, cuando bautizan a sus bebés, no es un bautismo. Además, para bautizarse hay que arrepentirse, hay que confesar los pecados, y los bebés no tienen esa capacidad. Los bebés sí nacen pecadores, porque lo único que necesitamos para ser pecadores es nacer, y ya nacemos pecadores con nuestra tendencia pecaminosa, pero no es lo mismo nacer pecador a estar pecando. El bebé no peca, es amoral, no tiene conciencia. Entonces, por eso es el único y verdadero bautismo es el que la Biblia enseña, que es por inmersión. La misma palabra lo dice, bautismo o sumergir es lo mismo. Ya te sumergiste, si le preguntamos a alguien, ¿ya te bautizaste? Es correcto. Si le decimos, ¿ya te sumergiste? Es correcto, porque bautismo viene de baptizo, en griego, que significa sumergir. Por lo tanto, el supuesto bautismo, que no es bautismo, que dicen que nuestros hermanitos católicos con que han sido bautizados sus bebés, no es un bautismo. Además, no cumple con lo que la Santa Biblia dice, por lo que los niños no son conscientes. No pudo encontrar evidencia. Voy a repetir nuevamente. Poco después se presentó en un pueblo vecino la decapitación de un hombre por el delito de haber sido bautizado de nuevo. La Biblia no dice, para empezar, no dice que no se puede uno bautizar nuevamente, 1, 2, 3 veces. No lo dice. Es decir, no lo impide. Cuando dice que es un solo bautismo, se refiere a una sola forma de bautizar. Un solo bautismo, que es por inmersión, es decir, sumergir. Entonces, esto lo indujo a este sacerdote bien preparado, bien capacitado, bien estudiado, a poder ya entrar de lleno en el estudio de la Biblia. Dice, esto lo indujo a estudiar las Escrituras para investigar el asunto del bautismo de los niños. No pudo encontrar evidencia alguna en favor de él, pero comprobó que en todos los países relativos al bautismo, en todos los pasajes relativos al bautismo, la condición impuesta para recibirlo era que se manifestase arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero entonces, cuando el apóstol Pedro predicó a los judíos que habían tomado parte en la crucifixión de Jesús, ellos se sintieron conmovidos, se sintieron preocupados y le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Así que el arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo es necesario, y un bebé no lo puede hacer, por supuesto. Meno Simoni abandonó la iglesia romana y consagró su vida a enseñar las verdades que había recibido. Este sacerdote deja la iglesia, la iglesia católica, deja el sistema católico, el sistema papal, porque entiende y comprende que ahí no está la verdad, que están distorsionando la verdad. Y entonces había surgido en Alemania y en los Países Bajos cierta clase de fanáticos que defendían doctrinas sediciosas y absurdas contraria al orden y a la decencia, y originaban agitaciones y tumultos. Meno previó las funestas consecuencias a que llevarían estos movimientos y se opuso con energía a las erróneas doctrinas y a los designios desenfrenados de los fanáticos. Fueron muchos los que, habiendo sido engañados por aquellos perturbadores, volvieron sobre sus pasos y renunciaron a sus perniciosas doctrinas. Ahí está la intervención de Nemo, que con la Biblia, enseñándoles
predicándoles correctamente, explicándoles correctamente lo que realmente dice la Biblia, abandonaron esas ideas y entonces regresaron al estudio correcto de la Biblia. Además quedaban muchos descendientes de los antiguos cristianos, fruto de las enseñanzas de los valdenses. Entre ambas clases de personas trabajó Meno con gran empeño y con mucho éxito. Así que este sacerdote católico, entendiendo que no estaba en la verdad, que la iglesia no estaba practicando la verdad, que la iglesia estaba fuera del mensaje bíblico, entonces se unió a la Reforma y comenzó a predicar a favor de ella, predicando el verdadero mensaje. Nemo viajó durante 25 años con su esposa y sus hijos. Estamos hablando de Meno, y sus hijos, exponiendo muchas veces su vida. Atravesó los Países Bajos y del norte de Alemania, aunque trabajaba principalmente entre las clases humildes. Meno ejercía dilatada influencia, dotado de natural elocuencia, si bien de instrucción limitada, era hombre de firme integridad, de espíritu humilde, de modales gentiles, de piedad sincera y profunda, y como su vida era un ejemplo de la doctrina que enseñaba, note bien, importante esto, es decir, él vivía lo que predicaba, ganábase la confianza del pueblo. Sus partidarios eran dispersados y oprimidos, sufrían mucho porque se les confundía con los fanáticos de Münster, y sin embargo, a pesar de todo, era muy grande el número de los que eran convertidos por su ministerio. En ninguna parte fueron recibidas las doctrinas reformadas de un modo tan general como en los Países Bajos, y en pocos países sufrieron sus adherentes tan espantosa persecución. En Alemania, Carlos V había publicado edictos contra la reforma y de buena gana hubiera llevado a la hoguera a todos los partidarios de ella, pero allí estaban los príncipes oponiendo una barrera a su tiranía. Y en los Países Bajos, note bien, su poder era mayor y los edictos de persecución se seguían unos a otros en rápida sucesión. Leer la Biblia, oírla, leer, predicarla o aún referirse a ella en la conversación era incurrir en la pena de muerte por la hoguera. Cada vez se iba endureciendo más en contra de la reforma. Orar a Dios en secreto, abstenerse de inclinarse ante las imágenes o cantar un salmo eran otros tantos hechos castigados también con la muerte. Aún los que abjuraban de sus errores eran condenados, es decir, que se retractaban, eran condenados y eran hombres eran hombres a ser degollados, y si eran mujeres a ser enterradas vivas. Millares perecieron durante el reinado de Carlos y de Felipe II. En cierta ocasión llevaron ante los inquisidores a toda una familia acusada de no oír misa y de adorar a Dios en su casa. Interrogado el hijo menor respecto a las prácticas de la familia, contestó: nos hincamos de rodillas y pedimos a Dios que ilumine nuestra mente y nos perdone nuestros pecados. Rogamos por nuestro soberano, porque su reinado sea próspero y su vida feliz. Pedimos también a Dios que guarde a nuestros magistrados. Algunos de los jueces quedaron hondamente conmovidos, pero no obstante, el padre y uno de los hijos fueron condenados a la hoguera. Duros de corazón, claro, porque por supuesto detrás de ellos estaba el enemigo, y sigue estando, por supuesto, tenemos que decirlo sin rodeos, porque esa es una verdad bíblica. Lean ustedes el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 5, noten bien, o el 3, uno de esos dos, noten bien, ahí van a encontrar la realidad, la plena realidad del sistema papal. La ira de los perseguidores era igual
por la fe de los mártires. Note bien, la ira de los perseguidores era igualada, por la fe de los mártires. Es decir, tanta ira tenían los perseguidores, pero tanta fe también tenían los mártires. Así que el enemigo por ahí no podía hacer mella a la reforma protestante. No solo los hombres, sino aún delicadas señoras y doncellas desplegaron un valor inquebrantable. Las esposas se colocaban al lado de sus maridos en la hoguera y mientras estos eran envueltos en las llamas, ellas los animaban con palabras de consuelo o cantándoles salmos. Las doncellas, al ser enterradas vivas, se acostaban en sus tumbas con la tranquilidad con que hubieran entrado en sus aposentos o subían a la hoguera y se entregaban a las llamas vestidas con sus mejores galas, lo mismo que si fueran a sus bodas. Así que qué tremenda fe, en realidad una tremenda fe de estos hombres y mujeres que no se detenían, no eran amedrentados, no se retractaban ante las terribles acciones, pero terribles acciones del sistema papal, llevarlos a la hoguera, someterlos a tormento, en fin, imagínense a las mujeres, enterrarlas vivas. Esto no era otra cosa, no es otra cosa más que el mismo Satanás dirigiendo a estas personas, la misma manifestación del enemigo, el mismo espíritu de Satanás. Muy bien, saludamos a nuestro amigo Antonio Rodríguez. Bendiciones, gracias, mi hermanito, igualmente bendiciones. Feliz sábado también, que pueda disfrutar de este sábado en compañía de su familia y de nuestros hermanos por allá. Que Dios me lo bendiga. Entonces, así como en los tiempos en que el paganismo procuró aniquilar el evangelio, la sangre de los cristianos era simiente, es decir, era una semilla que se iba reproduciendo, brotando. Ya lo hemos dicho, la persecución no hizo mella, no detuvo, no cortó, sino todo lo contrario, se fue reproduciendo cada vez más. La persecución no servía más que para aumentar el número de los testigos de la verdad, lo que acabamos de mencionar y lo que estamos reiterando. Año tras año, el monarca enloquecido de ira al comprobar su impotencia para doblegar la determinación del pueblo, se ensañaba más y más en su obra de exterminio, pero en vano. Finalmente, la revolución acaudillada por el noble Guillermo de Oregón dio a Holanda la libertad de adorar a Dios. En las montañas del Piamonte, en las llanuras de Francia y en las costas de Holanda, el progreso del evangelio era señalado con la sangre de sus discípulos. Pero en los países del norte halló pacífica entrada. Ciertos estudiantes de Wittenberg, recuerden la capilla donde Martín Lutero ministró, al regresar a sus hogares introdujeron la fe reformada en la península escandinava. La publicación de los escritos de Lutero ayudó a esparcir la luz. El pueblo rudo y sencillo del norte se alejó de la corrupción, de la pompa y de las supersticiones de Roma para aceptar la pureza, la sencillez y las verdades vivificadoras de la Biblia. Qué maravilloso, qué maravilloso. No en todos los lugares hubo tanta violencia, tanta persecución. Aquí había un ambiente más tranquilo. Dice mi esposa, feliz sábado, gracias, igualmente, favor de orar por el esposo de la hermana Otilia. Es cierto, estamos también orando por nuestro hermanito, porque está pasando también por una situación bastante complicada. Hay mucha necesidad, pero todo lo tenemos en las manos del Señor, y el Señor es el poderoso, el Señor habrá de obrar. Anoche decíamos, lo mejor que le puede pasar, que nos puede pasar a nosotros como cristianos, como seguidores, como quienes creemos y confiamos en el Señor, es que su voluntad se cumpla. Pero estamos orando, estamos poniéndolos en las manos del Señor. Tausen, el reformador de Dinamarca, era hijo de un campesino. Desde su temprana edad dio pruebas de poseer una inteligencia vigorosa. Tenía sed de instruirse, pero no pudiendo aplacarla debido a las circunstancias de sus padres, entró en el claustro
entró en el claustro. Allí la pureza de su vida, su diligencia y su lealtad le granjearon la buena voluntad de su superior. Los exámenes demostraron que tenía talento, que podía prestar buenos servicios a la iglesia. Se resolvió permitirle que se educase en una universidad de Alemania y de los Países Bajos. Se le concedió libertad para elegir la escuela a la cual quisiera asistir, siempre que no fuera la de Wittenberg. No convenía exponer al educado a la ponzoña de la herejía, pensaban los frailes. Estaban tan atemorizados por el trabajo de Martín Lutero, por el trabajo de la protesta, de la reforma protestante. Tausen fue a Colonia, que era en aquella época uno de los baluartes del romanismo. Vamos a ir terminando. Pronto le desagradó el misticismo de los maestros de la escuela. Por aquel mismo tiempo llegaron a sus manos los escritos de Lutero. Los leyó maravillado, note bien, y deleitado, y sintió ardiente deseo de recibir instrucción personal del reformador, pero no podía conseguirlo sin ofender a su superior monástico, ni sin perder su sostén. Pronto tomó su resolución y se matriculó en la Universidad de Wittenberg, donde ellos no querían que llegara, donde querían evitar a toda costa que se encontrara con los escritos de Martín Lutero, y mucho menos con Martín Lutero. Pero sin embargo, eso sucedió. Cuando volvió a Dinamarca, se reintegró a su convento. Nadie le sospechaba contagiado del luteranismo, tampoco reveló él su secreto, sino que se esforzó, sin despertar los prejuicios de sus compañeros, en conducirlos a una fe más pura, a una vida más santa. Abrió las Sagradas Escrituras y explicó el verdadero significado de sus doctrinas, y finalmente les predicó a Cristo como la justicia de los pecadores y de su única esperanza de salvación. Grande fue la ira del prior, que había abrigado firmes esperanzas de que Tausen llegase a ser valiente defensor de Roma. Inmediatamente lo cambiaron a otro monasterio y lo confinaron a una celda, en su celda, bajo estricta vigilancia. Note bien, repito, lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a decir, siempre el argumento, la opción que toma el sistema papal ante esta situación es la violencia. No manifiestan el amor de Cristo Jesús. Todo cristiano debiera manifestar el amor de Cristo Jesús, aun cuando lo estén ofendiendo. Pero si no lo manifestamos, es que el Espíritu de Dios no está en nosotros, sino el Espíritu de Satanás. Con terror vieron los nuevos sus nuevos guardianes, que pronto algunos de los monjes se declaraban ganados al protestantismo. A través de los barrotes de su encierro, Tausen había comunicado a sus compañeros el conocimiento de la verdad. Si aquellos padres dinamarqueses hubiesen cumplido hábilmente el plan de la iglesia para tratar con la herejía, la voz de Tausen no hubiera vuelto a oírse, pero en vez de confinarlo para siempre en el silencio sepulcral de algún calabozo subterráneo, le expulsaron del monasterio. Esta cosa se cerró y me interrumpió la lectura. Entonces le expulsaron del monasterio y quedaron entonces reducidos a la impotencia. Un edicto real que se acababa de promulgar ofrecía protección a los propagadores de la nueva doctrina. Tausen principió a predicar. Las iglesias le fueron abiertas y el pueblo acudía en masas a oírle. Había también otros que predicaban la palabra de Dios. El Nuevo Testamento fue traducido en el idioma danés y circuló con profusión. Los esfuerzos que hacían los papistas para detener la obra solo servían para esparcirla más y más, y al poco tiempo Dinamarca declaró que aceptaba la fe reformada. Así, qué maravilloso el poder de Dios en contra del poder de Satanás, porque Satanás es el que está atrás del sistema papal, tratando de obstaculizar la verdad, tratando de impedir que el mensaje
en ese tiempo que el mensaje de la Reforma Protestante avanzara, pero fue todo lo contrario, avanzó y avanzó pese a todas las artimañas que presentaba el enemigo. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Y si todo va bien y el Señor nos presta vida y salud, el próximo sábado continuaremos con este maravilloso estudio. Qué interesante, qué hermoso, qué extraordinario que la Reforma Protestante fuera avanzando. Muy bien, voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos la luz maravillosa que nos has dado. Te rogamos que pueda llegar y alumbrar los corazones de aquellos que lo necesitan, querido Padre. Y una vez más, Señor, ponemos en tus manos a nuestros enfermitos, Señor, al esposo de nuestra hermana Otilia, a tu hijo Javier Olea, Señor, a tu hija Matilde, querido Padre, a tu hija Virginia, Verónica, Guillén, Señor, los casos más complicados, más desesperados, Señor, que tenemos conocimiento. Te rogamos también por Dieguito, querido Padre, para que tú puedas manifestarte en las vidas de ellos, Señor, y tu nombre sea exaltado, Señor, exaltado, y ellos, Señor, puedan sentir tu presencia en sus vidas. Acompáñanos en este sábado, permítenos adorarte, Señor, y que podamos consagrar y entregar nuestra vida plenamente a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos. Bueno, pues que disfruten del sábado, que Dios les bendiga grandemente y que podamos consagrar plenamente nuestra vida al Señor. Que Dios les bendiga.